¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Hoy somos bastantes, está María Graciela, Gustavo. Vamos a dar unos minutos cortitos porque vamos a tener que analizar unos videos. Ya, 5 minutitos, 2:35 estamos dando inicio a nuestra sesión teórica porque también queremos aprovechar para hacer una revisión rapidita de ahí al final, ¿no? Faltando los minutos para culminar nuestra sesión de preparación para lo que puede venir el día de mañana en la práctica calificada. ¿Ya? Entonces, 2:35 comenzamos. ¿Ya?
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Derecho Internacional Público. Nos encontramos ya en la semana 11. Esta semana está justamente programada la realización de nuestra práctica calificada 2. Recordemos que lo hemos dado ya la semana 4, estuvimos dando lo correspondiente a nuestra práctica calificada. Desde ahí hemos sido con el desarrollo de una tarea académica, ¿no? Y ahora, para esta semana 11 nos toca el desarrollo de la práctica calificada 2. Abarca los temas desarrollados desde la semana 4 hasta lo que hemos desarrollado en la semana 10, ¿ya? Como les mencionaba, para los que recién han ingresado, eh, vamos a hacer la dinámica vamos a proyectar un video justamente relacionado al tema, ¿ya? Y también se está dejando como espacio práctico para esta semana un tema bastante sencillo, ¿ya? Para que sé que de repente tienen que estudiar y, bueno, salir de un proceso de evaluación también es agotador. Entonces, una actividad sencilla está dejándose en el espacio práctico, ya lo van a poder ver. Y al final de nuestra sesión, unos 5 minutitos más o menos que sobren, nos vamos a dar unas pautas, de repente algún de los temas que podrían estar viniendo en nuestra práctica calificada, ¿ya? Así que eso es nuestro desarrollo, es el desarrollo de nuestra sesión para el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a ver el tema que nos toca desarrollar, como es responsabilidad internacional del Estado. Un tema que es muy tocado en el sentido de que los estados en algún momento son responsables, ¿no? No sé si traemos a colación un poquito los temas de la responsabilidad que tienen en razón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sentencias expedidas por estos organismos internacionales que están defendiendo el tema de los derechos humanos y muchas veces es sancionado, pero no solo en base a las decisiones de este organismo internacional, sino también otros que pudiese existir, por así decirlo, reciben, ¿no? Alguna responsabilidad, ¿no? O se indica, ¿no? Una responsabilidad por parte del Estado, generalmente, ¿no? Entonces, para iniciar nuestra sesión, vamos a leer esta frase. Nos dice: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Es una frase motivadora que nos deja este gran cerebro humano como fue Albert Einstein, ¿no? Una de las mentes más brillantes en la historia, ¿no? Que se tiene respecto a los actos que ha desarrollado en su vida. Ya, a manera también de motivación mismo y como partiendo en la introducción, vamos a ver un par de videos que nos den mayores luces acerca del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Escuchemos, visualicemos con atención y luego comentamos. La responsabilidad internacional es lo que pasa cuando un sujeto del derecho internacional, como lo es un Estado, incumple una norma del derecho internacional. Hay que aclarar que aquí estamos hablando de la responsabilidad internacional, o sea, la que se genera dentro del derecho internacional público. Por tanto, solo estamos hablando de acciones de sujetos del derecho internacional público. Si yo como individuo o una empresa viola una norma de derecho internacional, no surge responsabilidad internacional. Posiblemente surge algún tipo de responsabilidad por violar una ley de un país donde nos encontramos o que estamos actuando dentro de su jurisdicción, pero no responsabilidad internacional porque no somos sujetos de derecho internacional público.
A pesar de que cualquier sujeto de derecho internacional público puede ser responsable internacionalmente, en este video me voy a enfocar en la responsabilidad de los estados como el sujeto de derecho internacional público más importante. Para que surja la responsabilidad internacional de un estado, tiene que haber sido el estado quien incumplió con la norma de derecho internacional. Pero el Estado es una abstracción. ¿Cómo sabemos si un acto lo hizo el Estado o no? Lo primero es si se trata de un incumplimiento por omisión. Es decir, por ejemplo, imaginemos un tratado que diga el Estado deberá regular el matrimonio igualitario y el Estado no regula el matrimonio igualitario. Ahí no tenemos que ver quién el Estado fue el que falló, porque la obligación se le impuso al Estado como un todo y el Estado no lo cumplió. Entonces ya, listo, eso fue una falta por parte del Estado y genera responsabilidad internacional. Ahora, cuando se trata de una responsabilidad que se genera por una acción, sí es necesario ver si esa acción es realmente atribuible al Estado. Y aquí entonces tenemos 6 supuestos. Primero, es atribuirle al Estado todas las acciones de sus órganos, ya sean órganos que ejerzan funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera sea su posición en la organización del Estado, y tanto si pertenecen al gobierno central como a una división territorial del Estado. Órganos del Estado se refiere a toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado. Entonces, los actos de un tribunal, así sea un tribunal que no sea del Estado federal, sino de un Estado federado, pueden generar responsabilidad internacional. Los actos de una policía pueden generar responsabilidad internacional. Los actos de una ministra pueden generar responsabilidad internacional. Los actos del presidente de la República pueden generar responsabilidad internacional. Si el derecho interno le concede la facultad de ejercer funciones estatales, entonces puede generar responsabilidad internacional. El segundo supuesto de un acto que es atribuible a un Estado son las acciones de una persona o grupos de personas que ejerzan atribuciones del poder público. Un ejemplo de esto es guardias de seguridad de un centro de detención. Custodiar un centro de detención es parte del poder público del Estado. Si un Estado se lo confiere a guardias de seguridad, entonces el Estado va a responder por las acciones de esos guardias de seguridad. Tanto en el caso de los órganos estatales como de las personas que ejerzan atribuciones del poder público, el Estado responde internacionalmente cuando estos actúan en esa condición. Y no importa si estos actúan excediéndose de sus competencias o yendo en contra de lo que dice el derecho interno. Por ejemplo, si un guardia de seguridad de un centro de detención tortura a una persona privada de libertad, ahí está actuando dentro de su condición como guarda de seguridad, pero probablemente está actuando fuera de su competencia porque la ley muy probablemente le prohíbe que torture. Sin embargo, el Estado es igualmente responsable porque la persona actuó en su condición de guarda de seguridad de un centro de detención. Pero, por ejemplo, si este mismo guarda de seguridad termina su jornada laboral, se quita el uniforme y se va a un partido de fútbol y se cae a golpes con un hincha del equipo contrario, esto no genera responsabilidad internacional porque no fue en su condición de guarda de seguridad. El tercer supuesto de un acto atribuible a un Estado es cuando este Estado da instrucciones o dirige el comportamiento de un tercero. Por ejemplo, si un Estado organiza un grupo de mercenarios, los contrata y les da instrucciones de que vayan y maten al presidente de otro Estado, ahí este grupo se entiende que están actuando bajo instrucciones del Estado que los contrató y les dio instrucciones claras de qué hacer, y entonces ese acto genera responsabilidad internacional para ese Estado que los contrató. Aquí, sin embargo, en la práctica, resulta que nadie hace un memo como por favor mata a esta persona de esta manera y para tanto te doy tanto dinero y vas a hacer esto, vas a entrar por aquí, vas a hacer por aquí. Esa prueba, ¿verdad? Es muy difícil de tener. Entonces, en la práctica normalmente estamos ante casos de que hay que demostrar que el grupo está actuando bajo la dirección de un Estado. Esto ha sido objeto de diferentes controversias internacionales. Particularmente, la Corte Internacional de Justicia, en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, examinó el apoyo que le estaba dando Estados Unidos a los contras dentro de Nicaragua. La Corte Internacional dijo que hubiese sido necesario demostrar que Estados Unidos tenía un control efectivo sobre el actuar de los contras. No era suficiente simplemente demostrar
que Estados Unidos les daba armas y dinero a los contras, sino que tuviese un control efectivo sobre sus actos para que generara responsabilidad internacional por los actos de los contras. Es bastante difícil en la práctica demostrar que un Estado realmente tenía un control efectivo sobre el actuar de un grupo, pero ya la Corte Internacional de Justicia ha ratificado este estándar más recientemente en el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro. El cuarto supuesto es cuando una persona o grupo de personas hacen una acción y el Estado posteriormente la adopta como suya. Por ejemplo, cuando un grupo de estudiantes tomó la embajada de Estados Unidos en Irán, el gobierno iraní adoptó esas acciones de esos estudiantes que inicialmente no eran acciones del Estado como suyas y los apoyó. Y por tanto, estas acciones se volvieron atribuibles al Estado de Irán. El quinto y el sexto supuesto son menos frecuentes. El quinto supuesto se refiere a cuando hay una ausencia del Estado y un grupo de personas ejerce por iniciativa propia, digamos, autoridad del poder público. El Estado internacionalmente puede ser responsable por el actuar de ese grupo de personas. Y el último supuesto es el caso de un movimiento insurgente que se convierta en un nuevo gobierno. En este supuesto, este movimiento puede también responder por las acciones que cometieron aún antes de cuando no eran gobierno. Si un acto es, bajo alguno de estos supuestos, atribuible al Estado y viola derecho internacional, se genera responsabilidad internacional. No importa si ocurrió o no un daño, solamente hace falta que haya un acto atribuible al Estado que viole el derecho internacional. Claro, aplican excepciones típicas del derecho, como por ejemplo fuerza mayor. Cuando se genera responsabilidad internacional, surge una obligación de, primero, cesar la violación y segundo, de reparar el daño causado. Además, que se genere la responsabilidad internacional implica que el Estado víctima puede tomar medidas para presionar al Estado que está violando el derecho internacional. Una de estas medidas son las contramedidas, que son violaciones del derecho internacional para presionar al Estado que está violando. Es decir, si yo soy un Estado y tengo un tratado que dice que yo le tengo que dar todos los meses una guitarra al Estado B, pero el Estado B resulta que violó mi frontera, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar y decir, no te voy a dar la guitarra todos los meses hasta que tú me repares el daño causado por esa intervención que hiciste entrando a mi territorio. Hay criterios específicos de cómo pueden ser estas contramedidas, pero digamos, este es un ejemplo así súper hipotético que probablemente no pasaría, principalmente porque dar una guitarra al mes es como una cosa muy pequeña comparado con violentar la frontera de un país. Para estudiar todo este tema de la responsabilidad internacional, las contramedidas, las reparaciones, cómo se atribuye un acto al Estado, tienen que revisar los artículos de responsabilidad internacional de hechos ilícitos de los Estados realizados por la Comisión de Derecho Internacional y de los cuales la Asamblea General de Naciones Unidas tomó nota. Les dejo el link de esos artículos en la descripción. Nos vemos. En el derecho internacional, la responsabilidad internacional de los estados es de suma importancia bajo el concepto de que el que daña, paga. Es decir, cuando un estado le genera daños a otro estado por diferentes razones, es importante que al final ese estado pague, económicamente, por supuesto, y también a través de otros mecanismos, como lo vamos a ver adelante. Acompáñennos a revisar los 7 casos de países que tuvieron que pagar por su responsabilidad internacional. Número 7. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Potsdam, en julio a agosto de 1945, se definió que Alemania tenía que pagar a los aliados más de $20.000 millones, principalmente en maquinaria, fábricas y pagos por reparaciones debido a los daños producidos por la guerra a todos los países aliados. Estos pagos se realizaron de manera tal que Alemania quedó sin capacidad productiva
hasta alrededor de 1953, cuando comenzó a reestructurar su aparato productivo. Número 6. Como sabemos, el 7 de diciembre de 1941, Japón realizó el ataque a Pearl Harbor. En razón a eso, Estados Unidos tuvo que entrar a la guerra. Posteriormente, como sabemos y es conocido por la historia, Japón perdió la guerra tras la caída de las 2 bombas atómicas sobre su territorio. Y por eso es que Japón, al haber iniciado la guerra y haber perdido la guerra, tuvo que pagar daños cometidos a Estados Unidos, bajo el concepto el que daña paga. De acuerdo al Tratado de Paz con Japón y otros acuerdos bilaterales, Japón aceptó pagar alrededor de 1.030 billones de yenes. Se acordó que los países que renunciaron a cualquier reparación por parte de Japón se les pagaría una indemnización por medio de acuerdos bilaterales. El gobierno de los Estados Unidos posteriormente manejó la administración de Japón por algunos años. Número 5. Desde el año 2005 hasta el año 2010, Argentina y Uruguay entraron en un conflicto presentado incluso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir 2 plantas de pasta de celulosa en su territorio sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fraiventos y argentina de Gualeguaychú. En 2013, el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción. En el curso del conflicto se dejó sin efecto la construcción de una de las 2 plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueca finlandesa Stora Enso. La otra planta proyectada por la empresa finlandesa Metsä Botnia, luego transferida a la empresa UPM Kymmien, también finlandesa, fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007. Pobladores argentinos de la ciudad de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y Puente Internacional Libertador San Martín que comunica a ambos países. Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es un contaminante y se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del río Uruguay. Al final, la Corte Internacional de Justicia definió que Uruguay sí había incumplido las normas procesales del Estatuto del río Uruguay, pero que no podía Argentina comprobar daños ambientales. Al final, resultó que Uruguay obligó a la reducción de la producción de la celulosa y Argentina no pudo comprobar los daños ambientales. Número 4. En 1973 a 1974, Francia realizó pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, vale decir la Polinesia francesa actualmente, es decir en el Océano Pacífico, territorio que en ese entonces era administrado por Francia. Australia y Nueva Zelanda presentaron quejas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que Francia cese con las pruebas nucleares. Francia, en ese sentido, presentó una declaración mundial en la que manifestaba su intención de no volver a realizar estas pruebas nucleares. Por tanto, la Corte Internacional dijo que a partir de ese momento tenían validez los actos unilaterales y que la demanda de Australia y Nueva Zelanda no tenían ningún sentido. Sin embargo, en 1995 se volvió a intentar la realización de pruebas nucleares y el presidente de ese entonces, Jacques Chirac, en 1996 dio por cerrado todo programa de pruebas nucleares, asignando un pago anual de $150 millones de Francia a la Polinesia francesa. Sin embargo, Francia ha negado durante mucho tiempo que las pruebas nucleares hayan generado daños ambientales. No obstante, en 2018, nuevamente la Polinesia francesa, a través de la obtención de diferentes pruebas de casos en concreto, llegó a la conclusión de que se debía demandar a Francia, esta vez por crímenes de lesa humanidad, por la realización de todas estas pruebas nucleares durante varios años. El caso aún sigue abierto.
Listo, nos vamos a quedar ahí porque es un poquito extenso el video. Ya nos sigue dando varios casos, ¿no? de responsabilidad que tiene que asumir sobre todo un país. Pero un país, si se dan cuenta, ¿no? Que actúa en base a órdenes, porque alguien tiene que ejecutar una orden, o bien el presidente, o bien una milicia, ¿no? Entonces, por ahí ya tienen la razón de la responsabilidad. A ver, Angeli, adelante. Profesor, buenas tardes compañeros. Sí, con respecto al tema que nos toca el día de hoy, como vemos, es la responsabilidad internacional. Y en el primer video nos dan aquella introducción en donde nos mencionan que la responsabilidad internacional se da netamente cuando hay intervención de sujetos de derecho internacional público. No podría hacerse o no podría darse esta responsabilidad cuando, por ejemplo, un ciudadano agrede a otro ciudadano, ya que directamente no es de carácter internacional público, ¿no? Que se da esta responsabilidad cuando se afecta o cuando interviene este sujeto, ya que incumple el derecho internacional público. En todo caso, también se menciona más que todo al Estado en sí como organismo internacional, ya que si bien conocemos que hay varios organismos como son la ONU, en sí está el Estado, pero aquí se toma al Estado por ser, como decir, la mayor representación en el derecho internacional público, ¿no? Y en ese caso se muestra que hay responsabilidad de este mismo cuando afecta ciertamente a otros estados, cuando se involucra en alguna problemática. En el segundo video ya nos muestran ejemplos en los que, por ejemplo, o bueno, nos muestran 6 supuestos. Uno de ellos que me llamó más la atención es cuando Japón en 1941 creó una guerra, inició entonces, pero también a la vez la perdió y en ese caso al tener la responsabilidad internacional de haber ocasionado esa problemática, entonces tuvo que, como consecuencia de esa responsabilidad, pagar remuneraciones a los demás, a algunos países también involucrados, como entre ellos era Estados Unidos. Bueno, esa es mi participación, doctor. Muy buen aporte, Angeli, ¿no? Justamente en el video mencionaba quien inició la guerra, ¿no? A pesar que salió afectado, en este caso Japón, en ese suceso último, pero fue quien inició la guerra realmente, ¿no? Entonces, a veces eh, muchos países no miden esas implicancias, ¿no? Y lastimosamente tiene que recurrirse a un organismo internacional para que pueda, en todo caso, determinar, ¿no? La culpabilidad a nivel, bueno, obviamente a nivel internacional, ¿no? Luz, Victoria, adelante. Buenas tardes, docente, compañeros. Esperando hayan tenido una buena semana. Sí, efectivamente, ¿no? En el video podemos apreciar claramente el incumplimiento que se da en las obligaciones que accede el sujeto de derecho, en este caso el Estado, y que conlleva una responsabilidad internacional. Yo me quedo con dentro de los sujetos, perdón, dentro de las acciones que se refirieron, me quedo con las acciones de los órganos, por ejemplo, el judicial, el mismo Congreso, el Ejecutivo. Y para aterrizar un poco en el tema de la práctica, me gustaría compartirles el caso que sucedió en Noroya, ¿no? El Estado ha sido sancionado por parte de la Corte Internacional de Derechos por la sentencia relacionada a la población que se ha visto afectada tras el derrame y la contaminación de plomo, ¿no? Generándole responsabilidades que todavía a la fecha esa población no ha tenido una mejor calidad de vida. El Estado no está realizando ningún tipo de acción, a pesar de que ya hay una sentencia, en mejorar de alguna u otra manera la salud de la población que se ha visto afectada por la contaminación del plomo. También, aparte de de las otros supuestos que mencionaban en el video, estaba relacionado a las personas que realizan acciones o quizás toman atribuciones cuando son parte del poder público, ¿no? Se nos señalaba el ejemplo del uso de la fuerza, situación que hemos visto
hace 2 años, tras la situación del intento fallido de golpe de Estado, donde poco más de 50 compatriotas perdieron la vida y que a la fecha, bueno, esperamos que tarde o temprano las personas responsables que en su momento tuvieron la autoridad puedan recibir o se pueda sancionar estos actos que se desarrollaron pues en el interior del país. Es interesante cómo se señala la intervención de la Corte Internacional de Justicia cuando hay una dirección del comportamiento de terceros, por ejemplo, el caso de Estados Unidos contra Nicaragua. Tenemos conocimiento que siempre Estados Unidos, a lo largo de la historia, ha intervenido de una u otra manera para generar algún tipo de situación incómoda, no solamente para los gobiernos, sino también para el país. Lo vemos con la alza de aranceles o otro tipo de tributación, perjudicando a países, por ejemplo, como Colombia, Venezuela, Cuba, entre otros. Más allá de lo que se ha señalado en el segundo video de Japón, la situación que se presentó en Argentina con Uruguay. También llama la atención lo sucedido en Francia, ¿no? Referente a las pruebas nucleares que realizó en la Polinesia, eh, dándonos a entender que la responsabilidad internacional del Estado como sujeto del derecho, tarde o temprano, puede pasar muchos años o puede ser muy corto, pero sí reciben una sanción, ¿no? Eso es todo, docente. Gracias. Corte, Luz, Victoria, muchos de los sucesos, por ejemplo, en el tema de que todavía se encuentra acá en una justicia internacional, perdón, en una justicia nacional, este tema de las muertes que hubo, me acuerdo del inicio del periodo de Lino, el inicio el periodo, perdón, de Dina Boluarte, ¿no? Eso todavía se encuentra en la justicia nacional. Obviamente, yo creo que si no sale a favor, lo más probable es que tenga que recurrirse a la justicia internacional, donde habrá una responsabilidad, si en caso se logra demostrar, ¿no? Efectivamente, las matanzas que hubo, ¿no? Tendrá que asumir una responsabilidad el Estado, determinarse ello. Y así, o sea, tienen que haber, actúan a través de los representantes, ¿no? Las decisiones a nombre del Estado, ¿no? Y en base a eso se da la responsabilidad misma. Listo. A ver, recapitulando un poco, ¿no? ¿Qué estuvimos viendo la sesión anterior? ¿Alguien tiene recuerdos? A ver, o algún, de repente, alguna consulta, algo que no quedó claro respecto a lo desarrollado en la semana 10. María Graciela, adelante. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bueno, lo que hablamos era de otros sujetos, bueno, de los sujetos del derecho internacional, mejor dicho, ¿no? Hablamos un poquito de sus antecedentes. ¿Me escuchan bien? Sí, está muy bajito ya. De que a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando realmente el individuo adquiere una mayor relevancia internacional. Hablamos de que, bueno, esto también se da porque el sujeto es sujeto de derechos y obligaciones internacionales, ¿no? Aunque obviamente la capacidad jurídica directa sigue limitada, que hay una subjetividad activa y una pasiva, ¿no? En la activa hablamos de que no podemos demandar directamente, salvo que lo haga el Estado, y en la pasiva es que está obligado a cumplir ciertas normas internacionales, ¿no? Nombramos algunos sujetos del derecho internacional, entre los que estaba pues los grupos beligerantes, ¿no? La Santa Sede, la Orden Soberana de Malta, que eso sí no la habíamos, bueno, por lo menos yo no la había escuchado nunca, el Comité Internacional de la Cruz Roja y de los pueblos indígenas. Creo que básicamente fue eso lo que hablamos, profesor. Corte María Graciela, efectivamente, ¿no? Otros sujetos del derecho internacional, y aparte de los países, y aparte de los individuos, también eh, pasamos a desarrollar estos mismos que mencionó María Graciela. Eso en razón de la sesión anterior.
En base a los saberes previos ya lo hemos visto, ¿no? Estos dos videitos que nos ayudan a entender un poquito más acerca de el tema que vamos a desarrollar, como es la responsabilidad internacional de los estados. El logro de nuestra sesión es, ustedes identifiquen relación a supuestos en los que se aplica la responsabilidad internacional, así como contextos que pueden derivar en medios alternativos de resolución de conflictos internacionales hasta llegar a la acción judicial internacional y lo pone en práctica realizando un cuadro comparativo. ¿Para qué nos sirve conocer esta parte? A ver, vamos a llamar este tema de la responsabilidad internacional del Estado. ¿Para qué nos sirve conocer, desarrollar este tema? A ver, vamos a llamar algunos compañeros. A ver, Gustavo Adolfo, ¿para qué crees que nos pueda servir desarrollar este tema, conocer, ampliar este tema? ¿Está? A ver, vamos con Jorge Canchari. A ver, Javier Lozada. Me preocupa porque estoy llamando a personas que no tienen participación o tienen una participación. Entonces me preocupa un poquito ello. A ver, vamos con eh, eh, Nilton Castro. Poco. Bueno, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? El más preocupado creo que soy yo porque ya estamos semana 11 y no tiene participaciones. Entonces yo digo, ¿en qué nota voy a colocar? Es mi gran pregunta, ¿no? Entonces, o sea, no solo es la evaluación, no solo son las prácticas, ¿no? Hay gente que ya tiene participación ya bastante, ¿no? Y entonces, de ellos no hay problema, cada uno sabe ya cuántas veces participa, ¿no? Pero sí hay personas que no tienen participaciones mismas, ¿no? Y sí me preocupa, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Siempre lo coloco en los anuncios. La nota de participación se divide en dos, ¿no? Se alcanza las 10 participaciones en clase, se multiplica por 2, ya tienen un 20 en lo que es intervenciones durante la sesión. La otra parte, ¿no? Elaborando los espacios prácticos, eh, se tiene la calificación, bueno, se puede llegar hasta 20, ¿no? De haber cumplido todos, ¿no? Pero ya sin eso, ¿o qué pasa si de repente presentan los espacios prácticos y no participan en clase? ¿No? Ya es un poquito complicado, ¿no? O sea, 20 sobre 0, ¿no? 20 más 0, 20, ¿no? Entre 2, ¿cuál sería la nota? Vamos a suponer que tengan 20 en todos los espacios prácticos, 10, ¿no? Entonces, allí preocupa un poquito, sobre todo a algunas personas, ¿no? A ver, vamos con Jean Martín, adelante. Sí, docente, buenas tardes. Bueno, estudiar este tema es muy importante porque pues, nos ayuda a entender cuáles son nuestras obligaciones como Estado frente a otros, ¿no? Y también cómo debe ser nuestro comportamiento, o nuestra conducta en todo caso internacional frente a la comunidad. Y cómo debemos también de respetar y cumplir tratados, acuerdos comerciales, normas ambientales y por supuesto lo que son los derechos humanos, ¿no? También es importante porque nos permite proteger nuestros intereses. Por ejemplo, si es que hubiera otro país que considera que hemos causado de repente algún daño, como el caso de Argentina y Uruguay que vimos anteriormente, eh, debemos de saber cuáles son las herramientas o los mecanismos internacionales que debemos de seguir para que pues no seamos sancionados en todo caso, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Corte, Jean Martín, efectivamente, ¿no? Porque al final, muy aparte que el responsable es el Estado, pero es porque alguien
ejecutó la orden o dio la orden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se realice un ataque o una prueba nuclear en razón de las costas limítrofes con otro país. Vamos a suponer que por allí pasaba, justo en el límite del mar, pasaba un compatriota del otro país, ¿no? Y muere, ¿no? O sea, imagínense las implicancias para un Estado que tendría, ¿no? En ese sentido, muy aparte que realmente lo puede pagar en cantidad dineraria, pero es la afectación misma. Se podría desatar incluso un tema de guerra, ¿no? Por de repente realizar prácticas que no están autorizadas, no están debidas, o de repente el ejemplo más claro, ¿no? La ejecución de armas químicas, eso está prohibido ya, ¿no? Entonces, sin embargo, Rusia lo sigue haciendo. Bueno, Rusia ya sabemos que es un rebelde, ¿no? Dentro de todos los países, que no hace caso a nadie, bueno, y su conducta sigue generando bastante zozobra a nivel mundial, pero lastimosamente no se hace un caso a los organismos internacionales. Gustavo, adelante. Sí, doctor, pidiendo la disculpa del caso, sino que tengo que hacer un espacio dentro de mi trabajo para poder participar. Ya No te sobre la preocupes, con pregunta gusto. que estaba mencionando, ¿no? Nos vendría a ayudar en parte a comprender cómo en sí funciona el sistema jurídico a nivel internacional. Eh, Respetando las normas y mecanismos que tienen determinados estados cuando rinden cuentas por sus determinadas acciones, lo cual vendría a dar una estabilidad y paz a nivel mundial, ¿no? Relacionándolo con los videos que nos estuvo mostrando, ¿no? Cuando una nación incumple, como por ejemplo Francia, que estuvo haciendo pruebas sobre armamento nuclear y los estados colindantes presentaron una queja ante la Corte Internacional para que de alguna manera limitara ese tipo de accionar que estaba contraviniendo, ¿no? Las normas internacionales, eh, protegiendo de esta manera los intereses de países y evitando así un posible conflicto, sino solucionándolo de manera diplomática entre las naciones. Es de mucha importancia tomar en cuenta esto. Por eso, ese es mi aporte. Muy buen aporte, Gustavo. Anotamos tu participación. A ver, con Brandy y con Martín culminamos, ¿ya? Esta primera parte para ya empezar nuestra teoría. Brandy, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, docentes, compañeros. Bueno, en general, al nosotros ser reconocidos ya como un sujeto internacional, nos dan básicamente las implicancias y las limitaciones que tenemos con los demás países, en tanto en respeto mutuo y como dice la frase, ¿no? O sea, el que daña paga. Y eso es algo esencial para vivir en un mundo más pacífico y más unido, fuera de lo que capaz nosotros podamos llevar como algún tipo de discusión ante los tribunales de La Haya, como esos tipos de tribunales correspondientes, para que nos puedan esclarecer mucho más allá los hechos fundamentados por las naciones también llamados sujetos, ¿no? Buen aporte, Brandy. A ver, anotamos tu participación. Y Martín, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes a todos los compañeros también. Justamente que estamos hablando sobre el tema de responsabilidad, este, siempre he visto y siempre me he preguntado, ¿no? Eh, ¿Qué sucede, por ejemplo, con las grandes potencias cuando incumplen esto? Ya usted me manifestó recientemente que Rusia es un renegado de la política internacional, pero de igual manera también hay otros países, por ejemplo, hablamos de Corea del Norte, hablamos de Irán, hablamos del mismo Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos impases han ocurrido? Eh, Si es el Perú, sí le cae seguramente toda la política internacional, pero como son grandes gobiernos los que a veces incumplen esto, no sucede eso, doctor. Entonces, siempre como que
estas sanciones van únicamente para los chiquitos, pero para los grandes no se aplica, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? O sea, esto nos lleva a una reflexión y además también como ya lo manifestaron los compañeros anteriormente, ¿no? Es la política internacional y la cual nos lleva a vivir en paz o medianamente en paz, ¿no? Hay veces que hay que cerrar los ojos y seguir para adelante nomás porque no nos queda otra. Muchas gracias, doctor. Muy buen aporte, Martín. Bueno, efectivamente, ¿no? Sí, en algunos casos se responsabiliza, ¿no? Por parte de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, la Corte de San José de Costa Rica, ¿no? Vemos sanciones que se dan, violaciones de derechos humanos, todo ello, pero sí, en parte, tanto países chicos grandes, sí hay. Claro, que en algunas ocasiones, como es el caso de Rusia, ahora último que ha habido en los ataques, quizás ya los organismos internacionales estén poniéndose en razón del mismo, ¿no? Estamos al Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, de repente que pueda haber o de determinar algunas responsabilidades que pudiese tener. Sí, pero sería cuestión también de revisar el mismo. Me parece que hay un proceso en contra de Putin, justamente por estos ataques. eh, Se me ha ido el nombre del país. Bueno, que ya hemos tenido conocimiento todos, se me ha ido el nombre, disculpen, pero me parece que esa es la razón por la que el presidente Putin no puede salir de Rusia, porque inmediatamente sería apresado, ¿no? Entonces, tengo entendido que ya hay procesos en giro, pero se tiene que determinar todavía la responsabilidad. Me parece que es de la Corte Penal Internacional, me parece. Sería cuestión de que podamos investigar un poquito y confirmar ello más adelante. Brandy, ¿de repente alguna acotación, algo así, o se quedó levantada la manito? Ah, ya, No, perfecto. disculpe, me Ya, olvidé no de te bajar la mano. preocupes. No te preocupes, Brandy. A ver, estábamos en el logro. ¿Por qué nos sirve conocer esto? Responsabilidad internacional del Estado. Tiene un origen consuetudinario y relacionado con la figura del Estado como único sujeto de derecho internacional, ¿no? En el que inicialmente se basaba el daño causado a nacionales de un Estado en otro, ¿no? Pero ya posteriormente se aplicó a los conflictos armados entre Estados y actualmente se extiende a todos los hechos ilícitos de un Estado, organizaciones internacionales, individuos, etcétera, ¿no? Entonces, los conflictos armados parten entre los estados, ¿no? Y actualmente se extiende a todos aquellos hechos que son dados, formados, realizados, generados por un país, ¿no? Lastimosamente también a la par debería sancionarse a los funcionarios, pero no se ve mucho, ¿no? ¿A quién toma esa decisión? Porque al final quien tiene que pagar o desembolsar de repente el dinero en un caso de una reparación tiene que ser el mismo Estado, y el Estado somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Conclusión de este silogismo, ¿no? Justos pagan por pecadores. Esa es una forma también, ¿no? Entonces, nuestra justicia interna también debería sancionar esos temas de responsabilidad. Si bien sanciona, pero de repente en todo caso es hacerlos más públicos, ¿no? Institución dirigida, en el caso de la responsabilidad internacional, a la restauración del ordenamiento internacional o de la mera normalidad de la vida internacional ante aquellas conductas lesivas para diferentes miembros de la sociedad internacional, atribuibles a determinados sujetos internacionales, bien estados u organizaciones internacionales que conllevan la obligación de la reparación. Se habla también que la responsabilidad internacional es un conjunto de obligaciones que nacen a cargo de un sujeto, ¿no? En razón de un hecho, acción u omisión que se le imputa, ¿no? Toma la decisión de realizar un acto que tal vez pueda ser ilegal, tal vez no esté enmarcado dentro de los parámetros de los países y lo realiza. El derecho internacional público impone obligaciones cuya violación puede ser causa de responsabilidad internacional. Estas normas pueden ser consuetudinarias y convencionales y constituyen la norma mayoría en el derecho internacional positivo. Entonces, en el caso del derecho internacional público, se impone obligaciones cuya violación puede ser causa, ¿no?, de esta responsabilidad internacional en la que pudiese responder. Esencia de la responsabilidad. Vamos viendo este término de la responsabilidad misma a través de acto ilícito. Acto ilícito es contrario a la norma internacional latamente considerada y de aquellos otros comportamientos lícitos
susceptibles de generar perjuicios para terceros, ¿no? Como de actividades de alto riesgo para el entorno ecológico de la humanidad, independientes de ilícito previo alguno y cuya cobertura ha sido convencionalmente acordada, ¿no? Entonces, vemos ya que dentro del acto ilícito es contrario a la norma internacional que se establece a través de actividades de alto riesgo para el entorno, por ejemplo, ecológico, donde esté por medio un tema, vamos a suponer, de un bosque, ¿no? En el que es un bosque de la Amazonía, en el que se atenta de repente producto de ensayos nucleares, producto de la ejecución o funcionamiento de armas, ¿no? Entonces, puede afectar, que pueda ser del país, pueda ser en todo caso de una comunidad, pueda ser de otro país mismo, ¿no? Entonces, siempre se va a incurrir en alguna responsabilidad misma, ¿no? Vamos a suponer que sea del mismo país. Quizás en el derecho interno se pueda sancionar al Estado como responsable de ese acto. Sin embargo, ¿qué pasa si la justicia sale a favor de del mismo Estado? ¿No? Tendríamos que recurrir de repente a un organismo internacional que pueda de repente salvaguardar aquellos derechos de los ciudadanos o de repente la comunidad que se encontraba ubicada allí, ¿no? Y eso sería recurrir a una justicia internacional. La licitud se dividiría en dos partes. Ilicitud, perdón. La primera que está referida a la violación del ordenamiento jurídico internacional, que es prácticamente lo que se conoce como derecho objetivo. Y segundo, la lesión de un derecho subjetivo, lesionado por un incumplimiento, de hacer o no hacer. Es decir, derecho subjetivo vinculado directamente al accionar del sujeto mismo. En el caso de objetivo, conseguir principalmente aquellos medios probatorios, aquellas pruebas, demostrar de repente el daño ocurrido, la ilicitud. Elemento subjetivo de atribución, la existencia de un hecho, acto o omisión internacionalmente ilícito debe ser imputable al Estado, ¿no? En su condición de sujeto de derecho internacional, se considerará como hecho del Estado a aquellos actos cometidos por personas que actúan de derecho por cuenta de éste. Elemento objetivo de atribución ilícito, de ilicitud, ¿no? Se refiere a que el comportamiento del Estado constituye una violación a una obligación internacional, es decir, que tanto la acción o u omisión del Estado no esté de conformidad con lo que se exige esa obligación. Por ejemplo, ¿no? Determinar para algún Estado, para la comunidad mundial, la práctica la manipulación y práctica de armas químicas, ¿no? Está sancionado. Muchos países forman parte, han firmado convenios en la cual no va a haber ni pruebas ni ataques con armas químicas. Pero ¿qué pasa de la noche a la mañana? Un país no quiere hacer caso a mismo, hace caso omiso a ello a pesar que forma parte de un convenio y decide pues formular prácticas en razón de estas. Estaría desobedeciendo el mismo, ¿no? Y sobre todo si hay implicancias en vidas humanas, sería mucho más grave, ¿no? Sería ya un acto totalmente condenable. En el artículo 27 de la Convención de Viena y Derecho de los Tratados de 1969, un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de sus tratados. ¿Qué pasa si este Estado, al que yo les digo, ¿no? Yo me veo amenazado por mi país vecino, por lo tanto, me estoy preparando haciendo prácticas con armas químicas, armas biológicas, ¿no? Pero todos sabemos que está prohibido. El Estado firmó de repente un tratado en el cual se comprometía a no utilizarlas. Entonces, utilizando esa justificación de un aparente ataque de un país que de repente puede ser demostrado o no, pero la ejecución del mismo no acarrea, ¿no? Como especie de un eximente de su responsabilidad en la ejecución de las mismas. Entonces, no se puede utilizar, pues, problemas internos o disposiciones de su derecho interno para poder invocar el incumplimiento de los mismos. Circunstancias para atribuir responsabilidad. Que la obligación esté en vigor, ¿no? Que el hecho violatorio no se convierta en obligatorio en virtud de una norma jus cogens, ¿no? Si es hecho continuo,
que la violación exista durante el periodo en que la obligación estaba en vigor, en caso de hechos ilícitos que violen obligaciones internacionales, ¿no? Entonces ya tenemos alguna de las circunstancias. La obligación que prohíbe o determina una conducta debe estar en vigor, ¿no? Que ese hecho violatorio no se convierta en perdón, que ese hecho violatorio no se convierta en obligatorio, ¿no? Porque la norma jus cogens, recordemos un poquito, ¿no? Tiene ese poder, ¿no? De prohibir algo a nivel internacional. Y ninguna norma interna puede ir contra de la misma, porque se acarrea inmediatamente su nulidad. Si es hecho continuo que la violación exista durante el periodo en que la obligación estaba en vigor y en caso de hechos ilícitos que violen obligaciones internacionales. Teoría de la responsabilidad objetiva. Acá se habla de esa teoría que despoja de elementos subjetivos y se funda exclusivamente en el hecho de que un Estado reciba un daño y que ese daño tenga un nexo causal, ¿no? Con un agente, en este caso un sujeto de derecho internacional, produciendo una violación al derecho mismo, ¿no? Esto en razón de la responsabilidad teoría, bueno, mejor dicho, de la responsabilidad objetiva. Dentro de la teoría de la responsabilidad objetiva aplicable, tenemos que tres elementos, ¿no? Que haya un daño que haya sido causado, ¿no? La presencia del mismo, que existe un nexo causal entre el daño y el agente, ¿no? Y que haya violación en el derecho internacional, ¿no? En base a esta teoría de responsabilidad objetiva aplicable, ¿no? Tiene que haber un daño causado, un daño ejecutado, pérdida de vidas, daño de repente a un espacio geográfico, ¿no? Eliminación de una comunidad, ¿no? O que la misma comunidad esté en riesgo de desaparecer, producto de la utilización de armas químicas, por ejemplo, armas biológicas, que existe un nexo causal entre el daño y el agente. ¿Quién lo ocurrió? ¿No? ¿Quién compró esas armas químicas? ¿Quién ejecutó la práctica? ¿No? Por otro lado, ¿quién resultó afectado? ¿Qué país se vio de repente enmarcado o avasallado por la utilización de esas armas biológicas? Que haya violación del derecho internacional. Si hay un convenio, si hay de repente una reunión, un objetivo organizado por diversos estados en el cual se prohíbe la utilización de armas biológicas, ¿qué más? ¿No? Ya tenemos el hecho a nivel mundial, la utilización de armas biológicas está prohibido, tanto, incluso en guerras está prohibido. Mucho se dice, ¿no? Que las armas de una próxima guerra serán a nivel biológicas, a nivel químicas. Sin embargo, debemos recordar siempre que hay una prohibición. Hay muchos estados que forman parte de determinados convenios que han prohibido la utilización de las mismas. Restitutio en integro, restitución. La restitución en integro es un beneficio legal por el que la persona que padeció lesión en algún acto o contrato logra que se repongan las cosas al estado que tenían antes del daño. Tienen como propósito restablecer la situación que hubiera existido de no haber ocurrido el acto u omisión ilícitos mediante incumplimiento de la obligación del Estado. Entonces, el propósito es poder restablecer la situación como si este no hubiese ocurrido, que es un poquito difícil, ¿no? El Estado responsable estará obligado a reparar íntegramente el perjuicio material o moral causado por el hecho internacionalmente ilícito de un Estado, ¿no? Como hemos visto en el tema vinculado a la responsabilidad de unos países, ¿no? Que tuvieron que pagar, en el caso de Alemania, ¿no? En el segundo video, en el caso de Japón, en el tema Pearl Harbor, vimos que tuvieron que pagar grandes temas, grandes cantidades dinerarias justamente en razón de la reparación de los daños ocurridos, sobre todo a la gente o a los países que se vieron atacados, avasallados por dichos ataques. Restitución. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito estará obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre que y en la medida en que esa restitución sea materialmente imposible.
Se habla de una indemnización cuando el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito estará obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida que dicho daño no haya sido reparado a través del anterior, de la restitución misma. La satisfacción, acá el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el daño causado por ese hecho en la medida en que éste no pueda ser reparado, ¿no? Mediante restitución o simplemente indemnización. Son circunstancias que tienen en común en el caso de excepción de la responsabilidad, son circunstancias que tienen en común un aspecto esencial, ¿no? Consistente en que hacen, en definitiva, temporalmente inoperante la obligación internacional de cuya violación se trate, ¿no? En los casos que ocurre una de estas circunstancias. Las causas excluyentes de ilicitud comportan la no comisión de un delito y por consiguiente la inexistencia de responsabilidad. Entonces acá ya empezamos a hablar temas que exceptúan la misma, ¿no? Yo he hecho un acto, pero me exceptúo porque actué en base a otro fundamento, ¿no? Acordémonos de repente de la legítima defensa, ¿no? Sabemos que matar a una persona está prohibido, pero de repente era primero en mi vida, ¿no? Si lo vemos de esa forma, ¿no? Entonces hay como una especie de excepción de la responsabilidad. Entonces, ¿qué nos da como definición allí lo que nos indica la lámina? Que son circunstancias, ¿no? Que tienen en común un aspecto esencial, ¿no? Un tema inoperante de la obligación internacional. Se habla, por ejemplo, circunstancias como causa excluyentes de ilicitud que comportan la no comisión de un delito y por consiguiente la inexistencia de responsabilidad. Se habla del consentimiento mismo, acá el consentimiento válidamente prestado por un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho determinado que no esté en conformidad con la obligación del segundo Estado para con el primero excluirá la licitud de tal hecho en relación con ese Estado siempre que el hecho permanezca dentro del ámbito de dicho consentimiento, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Leemos nuevamente, ¿no? El consentimiento válidamente prestado por un Estado a la comisión de otro Estado. Todo en base a un hecho que de conformidad con una obligación para con el segundo Estado, el primero se excluirá de la ilicitud de tal hecho, ¿no? En relación con ese Estado, siempre que permanezca dentro del ámbito del consentimiento. Es decir, si hay un consentimiento por parte del Estado, imaginemos dos estados, el Estado A y el Estado B. Vamos a ver si en el consentimiento del Estado B entra el Estado A tallar en algún proceso ilegal, ¿no? Pero si es producto de un consentimiento mismo en el que ambos tengan por acordado dicho accionar, habría allí una excepción de responsabilidad, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Un ejemplo que podemos plantear, ¿no? El Estado B, imaginemos que tiene ya pues un tema guerrillero, del cual ellos ya no pueden más internamente, ¿no? Luchar contra ellos. De repente piden auxilio a el Estado A y les autorizan a que puedan ejecutar a estos guerrilleros. Vamos a suponer que es un grupo terrorista, un grupo de guerrilleros mismos, que tienen zozobra pues a todo el Estado A. Y el Estado, perdón, al Estado B. Y el Estado A tiene toda la fórmula, la planificación para poder derrocar a este grupo de guerrilleros mismos y para que pueda retornar la paz pues a este Estado B, ¿no? Entonces el Estado B los autoriza, ¿no? Para que puedan de repente ejecutar sus armas, ingresen al territorio, ¿no? Y de repente ingresa el Estado A con su ejército, su tecnología, ¿no? Y ataca y da muerte y extingue a estos guerrilleros que tenían en su sobra a el país B, ¿no? El país B nuevamente logra esa pacificación gracias a la intervención del Estado E, que quizás en su momento fue ilegal porque hubo muertes de por medio, ¿no? Pero la necesidad o el estado de zozobra que vivía el Estado B simplemente ha logrado recuperar la paz. Quizás allí, bajo ese vínculo de acuerdo que ha habido entre los dos, podría darse, ¿no? Esa excepción de responsabilidad. Las contramedidas. La ilicitud de un hecho, de un Estado que no esté
en conformidad con una obligación de ese Estado para con otro Estado, quedará excluida si el hecho constituye una medida legítima, según el derecho internacional contra ese otro Estado, ¿no? Estas son contramedidas que se mencionan. Se refieren en particular a represalias, acciones que serían ilícitas si no fuera por el hecho de que el Estado contra el cual van dirigidas ha cometido anteriormente contra el que toma la contramedida misma, ¿no? Un hecho también ilícito. Fuerza mayor y caso fortuito, ¿no? La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional del Estado quedará excluida si el hecho se debió a una fuerza irresistible o un acontecimiento exterior imprevisible ajenos a su control que hicieron materialmente imposible que ese Estado procediera de conformidad con tal obligación o que se percatara de que su comportamiento no era conforme a esa obligación. Acá podríamos echar, no podemos hablar en plural, ¿no? Acá podríamos observar que quizás pueda darse en circunstancias en las que la naturaleza misma pueda ayudar a accionar la ejecución de conductas ah, eh, irresponsables, ¿no? Vamos a suponer, yo imagino lo siguiente, ¿no? Que imaginemos que un país A tiene plantas nucleares, ¿no? Pero obviamente el país A guarda todas las medidas de seguridad, ¿no? Para poder resguardar estas plantas nucleares en sí, le hace el mantenimiento respectivo, es todo un protocolo para tener una planta de eh, nuclear, ¿no? Se utiliza mucho, sobre todo para la energía, ejecución de la energía eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasa si por razones X, ¿no? A pesar que se ha cumplido todos los protocolos de funcionamiento, etcétera, un día hay un terremoto, ¿no? Producto de la misma, hay una afectación de repente al país vecino, ¿no? El país B. A pesar que el país B siempre, nunca quiso que el país A tenga su planta nuclear misma. Eh, Sin embargo, dejó pasar lo mismo, ¿no? Estaba dentro de su territorio. Entonces, allí quizás, ¿no? Por caso de fuerza mayor, la planta nuclear, que es propiedad del Estado A, ¿no? Originó de repente una matanza o la explosión en un espacio geográfico del Estado B, y se vio afectado de repente la pérdida de vida de sus compatriotas mismos, muy aparte de dejar radioactiva su espacio geográfico, etc., ¿no? Situaciones que nos podamos imaginar. Entonces, ante esa situación, el Estado A cumplió con todos los términos en poder eh, ejecutar su planta nuclear con las responsabilidades del caso. Sin embargo, a través ya de un efecto de la naturaleza, ¿no? Un caso fortuito, eh, se, vamos a suponer, se resquebrajó, por ejemplo, esta planta nuclear, ocasionando, pues, ¿no? Los daños en el país. ¿Bien? Pero allí quizás habría una excepción de responsabilidad misma. Peligro extremo, ¿no? La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté de conformidad con la obligación internacional de ese Estado quedará excluida si el autor del comportamiento que constituyera el hecho de ese Estado no tenía otro medio en una situación de peligro extremo, salvaguardar su vida o la de las personas confiadas a su cuidado. Esta causal se refiere a la situación de necesidad en que se encuentra no el Estado, sino el órgano del Estado, que está actuando, ya que la alternativa que se le presenta es la de violar una obligación internacional del Estado que representa, o en su defecto poner en peligro su propia vida o la de las personas confiadas a su cuidado. Tenemos estado de necesidad. Este estado ocurre cuando un interés esencial del Estado se pone en peligro si ese Estado intenta cumplir con cierta obligación. Si para proteger ese interés esencial viola la obligación, se dice que actúa en necesidad, ¿no? Y por ende que su conducta está desprovista de ilicitud en peligro su propia vida o de las personas confiadas a su cuidado. Se habla también de otro tema vinculado a la legítima defensa, ¿no? En la que ilícito de un hecho de un Estado que no esté de conformidad con una obligación internacional de ese Estado quedará excluida si ese hecho constituye una medida lícita de legítima defensa, tomada en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
Su empleo, ya principalmente en los casos en que tenga finalidades exclusivamente defensivas, se adopte la forma de oposición al ataque violento de otro sujeto, su carácter de excepción a una norma por la que se reserva a una autoridad centralizada el monopolio o cuasi monopolio del uso de las armas. Acá algunos estados, la responsabilidad de algunos estados en razón de violaciones de derechos humanos, nos da por ejemplo el caso Valle Jaramillo versus Colombia, que en el año de 1998, dice, dos hombres armados ingresaron al despacho de Jesús María Valle Jaramillo, ¿no? Esto en el país de Colombia, Medellín específicamente, donde también se encontraba Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo, hermana del primer mencionado, ¿no? Posteriormente entró una mujer, quien junto con los dos hombres procedió a amarrar y movilizar a estos rehenes. Jesús María Valle fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza y falleció instantáneamente. Tras la ejecución extrajudicial, la señora Valle, ¿no? y el señor Jaramillo Correa fueron arrastrados desde el despacho hasta la sala de la oficina. Allí fueron amenazados con armas fuego. Los perpetradores abandonaron el despacho. Carlos Fernando Jaramillo debió exilarse por temor a las amenazas recibidas. Los elementos de juicio disponibles indican que el móvil del asesinato fue el de acallar las denuncias del defensor de derechos humanos Jesús María Valle sobre crímenes perpetrados en el municipio de Ituango por paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública. Transcurridos ya casi 9 años, se ha condenado a 3 civiles en ausencia y no existen investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de estos agentes del Estado. En el presente caso, tras ese contexto que hemos dado lectura, en un principio el derecho internacional es que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, con una reparación civil, con de repente el brindado, de repente algunos tratamientos psicológicos, ¿no? Un producto de la violación a los derechos humanos mismos. Y se tiene acá, por ejemplo, ¿no? El caso de Valle Jaramillo versus Colombia, ¿no? Donde paramilitares, ¿no? pertenecientes a Colombia, ¿no? ejecutaron este accionar tan deplorable, tan despreciable, en razón justamente por temas de oposición, ¿no? Entonces, allí, tarde o temprano, el Estado es culpable y justamente se vio en el caso de esta sentencia en sí. Hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante que se tuviese? Rocío, adelante. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Elizabeth. Quería hacer una pregunta. ¿Quiere decir que también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tendría una responsabilidad por lo que está sucediendo en el Caribe con, con el transporte de las embarcaciones venezolanas? Porque el presidente Trump dice de que ellos llevan droga. Entonces, pero no se ha llegado las investigaciones no han llegado a concluir que son narcotraficantes o que son bandas delictivas. Entonces, ahí sí diríamos que existe una responsabilidad de Estados Unidos. Sí, efectivamente, la comunidad internacional está dando su opinión. Estados Unidos lastimosamente no pertenece pues a ninguna organización de protección de los derechos humanos, ¿no? Y por eso ellos actúan como actúan, ¿no? Por eso ellos también aplican la pena de muerte para sus compatriotas y personas de repente que se atreva a delinquir dentro de su país, ¿no? Incluso hay penas tan exorbitantes que se habla en México también, es lo mismo, ¿no? No de la pena de muerte, sino de que en México, por ejemplo, ya la otra vez escuchaba una condena que se le daba a una persona, estaba condenada más o menos una a 150 años de prisión y otra a 300 años, o sea, para sus vidas que volviese de tener, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, obviamente conocemos, ¿no? Que hay también desde las penas tan altas, también como las que he mencionado, hasta las penas de muerte.
justamente por lo que no pertenecen pues a una defensa de los derechos humanos mismos, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo saber que Estados Unidos esté actuando de una manera adecuada? Si bien no pertenece a ningún organismo de protección de los derechos humanos, por eso su eh, su accionar en la matanza de personas que se encuentran a bordo en estas lanchas, en las cuales simplemente se indica que son narcos, ¿no? Son personas que cumplían con el transporte y comercialización de drogas y que por eso decidió dispararles, ¿no? Entonces, sí, la comunidad también, no estarían vinculados a alguna sanción, bueno, quizás por parte de la comunidad internacional, pero hasta ahorita no, ninguna organización internacional se ha comunicado, simplemente hacen un llamado a Estados Unidos para que pueda, de alguna u otra forma, en todo caso, actuar como se debería realizar, ¿no? Tomar presas a estas personas, ¿no? No simplemente actuar como quizás, no sé, una autoridad en una carretera, ¿no? O sea, te pasaste ese límite y simplemente te aplica la multa, ¿no? En este caso, eh, yo sé que llevas drogas y en base a mis investigaciones que yo he realizado, puedo afirmar que tú perteneces a ese cártel, ¿no? Y que tienes relación directa con Venezuela y Colombia, ¿no? Todos los países están involucrados. Por ende, te disparo, pero sin... Las investigaciones las llevo yo, nadie me supervisa, ¿no? Yo no tengo que rendir cuentas a nadie, ¿no? Entonces, esa vendría a ser el actuar de Estados Unidos. La comunidad sí tengo entendido que se ha manifestado, ¿no? Han dicho que es una conducta totalmente deplorable, ¿no? Pero sin embargo, no hay un organismo que todavía pueda aperturarles, ¿no? Venezuela también no pertenece a la defensa de los derechos humanos mismos, ¿no? Entonces, también por ese lado, ¿no? En el caso de Colombia sí pertenece, pero todavía se está viendo la posibilidad, simplemente se le ha sindicado, ¿no? Como un como un narcotraficante o un narcoestado, ¿no? Y la relación que tiene con el presidente de Colombia, ¿no? Pero todavía no está demostrado. Sí, pero si perteneciese a una organización internacional de defensa de derechos humanos, sí sería pasible, pero también en algunas ocasiones se actúa de oficio, ¿no? Y hasta ahorita no veo un comunicado, simplemente posiciones, opiniones de organismos internacionales en el que piden que se cese, pero no hay todavía el inicio de un proceso mismo, como en el caso de Vladimir Putin, ¿no? El presidente de Rusia, en el que sí ya hay todo un proceso para juzgarlo. E incluso ya se le ha detectado captura a nivel internacional, lo que tengo entendido, ¿no? Entonces, por esa es una de las razones que él no sale, pues, de su país, ¿no? Porque apenas salga, inmediatamente puede ser tomado preso. Ah, ok. Eso Ok, en pues, razón de gracias. Rocío. Damos tu participación. No hay más preguntitas, opiniones. Vamos a ir, en todo caso, al espacio práctico, que como ven, ya es algo sencillo, ¿ya? ¿Sí, Rocío? Sí, maestro, no tengo ninguna pregunta, me quedó clara la clase, sino que quería comunicarle algo. Mañana tenemos la PC2 y en la provincia donde vivo nos ha enviado un reporte electrocentro indicando que no vamos a tener energía eléctrica de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y eso me va a dificultar para dar el examen, maestro. Por eso le estoy comunicando. ¿Qué puedo hacer? Sí, eso tendría que gestionarse directamente con la universidad, ¿no? Para que ellos puedan, en todo caso, autorizar después de dar ello. Sí, en mi caso no queda, yo no podría hacer eso porque justamente la autorización que me brinda es la universidad misma, ¿no? Gestiónalo con la universidad aprovechando que están todavía atendiendo para que te puedan dar una orientación respecto a esa situación que estás atravesando, ¿no? Un segundito, por favor. Voy a cerrar la puerta.
Listo. A ver, Fran. Sí, profesor, buenas tardes. Para hacer una pregunta, Ya, le quería adelante. preguntar si Estados Unidos legalmente puede, o sea, justificar estos ataques solamente con la sospecha de narcotráfico en aguas internacionales sin violar el derecho internacional. No necesariamente. Entiendo que alguien va a tener que juzgar. Algún organismo internacional, como es en todo caso la Corte Penal Internacional, por ejemplo, tendría que estar allí, ¿no? Ahora, ya vamos a ver más adelante cuáles son los delitos, de acá unas semanas todavía, cuáles son los delitos que investiga el mismo, ¿no? Entonces, quizás ellos de oficio podría darse, ¿no? Pero todavía no hay el pronunciamiento ni de ningún organismo internacional que simplemente opiniones que deploran los hechos que está realizando, pero no hay el comunicado de algún organismo internacional todavía sólido, ¿no? Profesor, en este caso creo que bueno, debería pronunciarse más que nada la Convemar, ¿no? Mm, es que la Convemar principalmente es temas limítrofes, ¿no? Ellos prácticamente actúan desde sus áreas, ¿no? No lo veo mucho, más lo veo en razón de derechos humanos, ¿no? Disparar contra unas personas que no sabemos todos nosotros si es que realmente serán narcotraficantes, serán personas que estén pasando droga, no sabemos a ciencia cierta, es lo que afirma Estados Unidos, ¿no? Y no tenemos nosotros cómo saber. Invasiones, los ataques entiendo que están dándose a nivel de aguas internacionales, ¿no? Quizás me parece que uno de los casos sí ha sido frente a las costas de Venezuela, ¿no? Pero más todavía no sé. Por eso lo dudo ahí un poquito en el caso de Convemar, lo dudo ahí un poquito. Más me parece tema de derechos humanos, pero sería cuestión de poder analizar bien el caso, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias por la aclaración. Listo, anota tu participación, Fran Luis. Y bueno, como ya están viendo, sí, Fran Luis fue el que participó, ¿no? ¿O me he equivocado? Disculpen. Sí, profesor, sí. Ah, ya, por la manito pensé que era. Ya, ok, muchas gracias. Si puedes bajar la manito para evitar de repente confusión. Listo, entonces nuestra tarea para esta semana 11 es sencilla, ¿no? Ya hemos visto el primer video, ¿no? Que vimos de la responsabilidad del Estado. Hacer simplemente un comentario acerca del mismo. ¿Ya? En eso consiste este espacio práctico. ¿Ya? Es bastante sencillo porque de hecho que de repente tienen que estudiar para el día de mañana. Entonces estoy dejando una actividad bastante sencilla para poder opinar, profundizar un poquito acerca de lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Sí? ¿Está clara la tarea? Listo, entonces vamos a hacer un repasito así rápido. A ver, o mejor, ya, para cerrar nuestra teoría, ¿qué podemos opinar como conclusiones de nuestra sesión del día de hoy? A ver, antes de ir al repaso de lo que podría estar viniendo. Angeli, adelante. Sí, doctor. Como conclusión, puedo decir que el tema que hemos visto el día de hoy es con respecto a la responsabilidad del derecho internacional público. En un primer momento se nos menciona que para que esta responsabilidad se lleve a cabo, antes de ella debe existir una obligación, la cual debe seguir el Estado prácticamente o el organismo internacional público, ya que a partir del incumplimiento de esta obligación se genera la responsabilidad, la cual vulneraría los derechos de algo otros agentes de derecho internacional público. Y es por ello que asimismo el agente, el Estado que vulnere o que cree esta responsabilidad, que esté bajo esta responsabilidad internacional pública, tendría que de una u otra forma indemnizar por los daños causados o reparar, mejor dicho, el daño ocasionado en cierta forma. Es lo que puedo concluir, doctor.
Muy buen aporte, Angeli. Efectivamente, la responsabilidad de los estados es una labor crucial, ¿no? Que generalmente, no es una regla, pero generalmente son dadas por organismos internacionales quienes justamente indican u ordenan que se deba pagar una especie de reparación o las otras medidas que hemos logrado ver en el desarrollo de las diapositivas. Rocío, adelante. Sí, maestro, tendríamos que tener en claro que la responsabilidad internacional también tiene un origen consuetudinario, como usted lo dijo, que forma parte la figura del Estado como único sujeto de derecho internacional en el que se asume todas las acciones respectivas de los estados. Básicamente también podemos decir que dentro del marco de los conflictos armados entre estados, actualmente se entiende la responsabilidad a las organizaciones internacionales regular este tipo de sucesos. Gracias. Muy buen aporte, Rocío. Anotamos tu participación y con ello estamos finalizando nuestra sesión correspondiente al día de hoy. Estos minutos que nos quedan, vamos a aprovechar para hacer un breve repaso de lo que pudiese estar viniendo ya el día de mañana en nuestra práctica calificada. Denme un segundito, por favor. Denme 30 segundos, por favor, para poder hacer este repasito correspondiente a nuestra práctica calificada del día de mañana. ¿De qué temas podrían estar viniendo en sí? A ver. A ver, vayamos. Ahora sí, a ver. Uno de los temas que hemos visto durante todas estas semanas es la sucesión de los estados, ¿ya? La sucesión de los estados específicamente en la semana 8. Eh, el tema de sus efectos, ¿no? ¿Qué efectos podría estar o que tener dentro del mismo, ¿no? Sobre todo basándose en la Convención de Viena de 1978, ¿ya? Otro de los temas que también hemos tocado es la celebración de los tratados por el Perú en el derecho internacional público. Nosotros hemos tenido, o sabemos, en base y lo hemos practicado bastantes veces, me parece, cómo se actúa la formación o celebración de los tratados en nuestro país. La Constitución establece ciertos requisitos para determinadas materias, ¿no? Entonces, por allí puede estar viniendo la pregunta, ¿ya? En base a ese tema que hemos visto, los requisitos para la celebración de los tratados en nuestro país. Algo que les dije también y les comenté siempre, ¿no? Los elementos del Estado, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre les mencionaba? Porque esto lo van a ver en constitucional, lo van a ver en el tema de derechos humanos, ¿no? Y es siempre importante tenerlo en consideración. Mm, el tema de el reconocimiento de los gobiernos también es muy importante. Ahí vimos varias situaciones que se daban. Pusimos incluso el tema de actualidad como es el reconocimiento de Palestina, ¿no? Pensé que no está del todo reconocida porque no reunía ciertos factores. Y, a ver, ¿qué podemos mencionar? El tema de los pueblos indígenas también desarrollamos, ¿no?
no cualquier comunidad podía ser considerada pueblo indígena, ¿no? Tenía que reunir ciertos requisitos. No es un grupo de repente que se encuentra aislado y que nadie lo ha reconocido, sino que tiene que seguir todo un procedimiento. Esto pasa, no. ¿Cómo es la jurisprudencia, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? ¿Cuál podría ser, cómo se desarrolla en ese sentido una de las fuentes del derecho internacional mismo? Listo, por ahí va más o menos los temas que vendrían el día de mañana, ¿ya? Entonces, más que todo, a ver, vayamos repasando esos temas que les he mencionado. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en esta sesión. Mañana nos reencontramos a las 8 de la mañana. Son 5 preguntas para desarrollar de naturaleza individual. Ya, cualquier consulta siempre por el chat para no interrumpir la concentración de sus compañeros. Las personas que vayan terminando el examen pueden ir retirándose de la sala Zoom. Ya no habría ningún problema. Bueno, no les quito más tiempo y bueno, nos preparamos para la práctica calificada el día de mañana. Muy buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.